La cabeza me daba vueltas y el sabor a sangre en la boca era tan vívido como el eco del golpe contra la pared. Las estrellas aún bailaban ante mis ojos, no por el milagro, sino por la brutalidad. Y sin embargo, allí estaba él, no el lobo que había salvado con mi última moneda, sino un hombre imponente, de casi 2 metros, con una melena negra como la noche y esos mismos ojos dorados imposibles que me habían cautivado en el rastro de Sevilla. No era un sueño febril. Los gritos de terror de José, el maldito subastador, y de sus matones rompieron el silencio. Mis manos temblaban, no solo por el dolor, sino por la absoluta incredulidad de la escena que se desplegaba ante mí. Las runas, esas runas, brillaban en su piel, un fuego sutil bajo sus cicatrices. Entonces lo entendí. No era una simple bestia, era un rey maldito, y yo, una humilde costurera llamada María, me había metido en el centro de una historia que me superaba por completo. Tú, no puede ser, el rey está muerto, tartamudeó José, su cara más blanca que el enyesado que ahora se desprendía de mi pared. Los otros dos hombres se habían quedado congelados, uno con la red aún enredada a sus pies, el otro con una porra inservible. Carlos, así me atreví a llamarle en mi mente, no les quitaba ojo. Sus mandíbulas estaban tensas, sus hombros anchos y poderosos. Estaba desnudo, sí, pero no había rastro de vergüenza en su postura, solo una furia ancestral que irradiaba de él como el calor de una hoguera. Sus ojos dorados, que en forma de lobo habían contenido tanta tristeza, ahora ardían con una ira que me helaba la sangre. ¿Os atrevéis? Su voz era la misma que había oído en aquel rugido gutural en el mercado, solo que ahora tenía la resonancia profunda de un trueno lejano, cargada de autoridad, de un poder que te obligaba a doblar la rodilla, a invadir mi santuario, a tocarla a ella. Uno de los hombres, el flaco con la red, cayó de rodillas al instante. Mi rey, no lo sabíamos, lo juramos. Silencio. Una sola palabra, pero su eco retumbó en la pequeña habitación destrozada, en mi pecho. Las runas de su piel brillaron con más intensidad, y el aire alrededor pareció vibrar, cargado de una presión invisible que me hacía doler los oídos. Ella me señaló sin apartar la mirada de ellos, y por un instante sentí su atención, una corriente cálida en medio de aquel frío terror. Está bajo mi protección. Ella me liberó cuando todos los demás me abandonaron. Ella me dio de comer, me curó, me devolvió mi dignidad. Dio un paso lento hacia ellos, sus músculos tensos como los de un león a punto de saltar. Y vosotros, venís aquí, la golpeáis, la hacéis sangrar. Mi corazón latía desbocado. La mano de Carlos se lanzó hacia José, más rápida que el parpadeo de un ojo. Lo agarró por la garganta y lo levantó del suelo con una sola mano, como si el subastador no pesara nada. Nadie. El agarre de Carlos se tensó, y oí un crujido espantoso, el sonido de los huesos cediendo. Toca un solo pelo de su cabeza. José jadeó, el aire escapándose de sus pulmones. Por favor, piedad. Pareció una eternidad. Pensé, con una claridad espeluznante, que lo mataría allí mismo. La furia en sus ojos era total, absoluta, y en el fondo, una parte de mí, esa parte salvaje que había aprendido a confiar en el lobo, sentía que se lo merecían. Ellos lo habían cazado, lo habían torturado, lo habían vendido, me habían golpeado. Pero entonces, mi voz, débil y temblorosa, surgió de algún lugar en mi interior. Por favor, aquí no, en mi casa no. Su mano se congeló.
Lentamente, con una pausa que me hizo contener el aliento, giró la cabeza hacia mí. Nuestros ojos se encontraron, y en los suyos vi la furia aún ardiendo, pero también el dolor, la gratitud y sí, algo que se parecía mucho al amor. Soltó al hombre. José se desplomó en el suelo, tosiendo y escupiendo. «Marchaos», dijo Carlos en voz baja, demasiado baja. «Marchaos antes de que cambie de opinión. Y decidle a cada alma en esta ciudad que quien se atreva a hacerle un solo rasguño, sentirá la ira de un rey». Los tres hombres tropezaron unos con otros, desesperados por huir. Sus pasos resonaron por la escalera. Luego se desvanecieron y de repente, silencio. Me quedé allí, temblorosa, apoyada en la pared para no caer. La cabeza me palpitaba donde me habían golpeado. El labio aún me sangraba. Carlos se volvió hacia mí. La furia había abandonado sus ojos, reemplazada por algo más suave, una preocupación casi delicada. «Estás sangrando», susurró. «Estoy bien». Mi voz apenas un hilo. Se acercó, cada paso lento, cauteloso, como si temiera asustarme. Cuando estuvo frente a mí, levantó una mano. Esos dedos, que hacía un instante habían estado a punto de quitar una vida, tocaron mi mejilla con una ternura infinita. «Me salvaste», susurró, su voz rota por la emoción. «Tú, una pequeña y pobre costurera, sin nombre ni oro. Lo diste todo por mí». No pude evitar una lágrima solitaria. No, no podía dejarte allí. Era la verdad. En ese momento en el mercado, la lógica se había evaporado. Solo había quedado una necesidad abrumadora de hacer algo, cualquier cosa. Una sonrisa triste asomó a sus labios. «¿Sabes quién soy?». Negué con la cabeza. «Mi nombre es Carlos, rey del Reino del Norte, o al menos lo era». Su mano se separó de mi mejilla. «Fui traicionado por mi propio consejo. Usaron magia prohibida para obligarme a tomar esa forma. Un rey orgulloso, reducido a una bestia. Querían verme morir en la arena». Señaló las cicatrices en su cuerpo. Cada una de ellas, un recuerdo de su crueldad. «Pero ahora eres libre. La maldición se rompió. Gracias a ti». Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo. Y esta vez había una intensidad diferente. Solo el afecto verdadero podía romper el hechizo. No el romántico, aunque vaciló, y por primera vez en aquel hombre de poder, vi una sombra de incertidumbre, una vulnerabilidad que me tocó el alma. Eso podría desarrollarse también, pero algo más genuino. Tú me viste, no al monstruo, no al rey, solo a mí. Las lágrimas volvieron a picar en mis ojos. ¿Qué pasará ahora? ¿Ahora? Su sonrisa se endureció. «Recuperaré mi reino, y los traidores pagarán». Se arrodilló ante mí. Un rey, arrodillado en el suelo de mi humilde habitación destrozada. Era un cuadro tan surrealista que me sentí mareada. «Pero primero», dijo, «te doy las gracias, María». «¿Cómo sabes mi nombre?». «Me lo contabas en tus historias», respondió, y mi corazón dio un vuelco. «Siempre te escuché. Yo solo hice lo correcto. Y precisamente por eso», tomó mi mano, suavemente, haciendo que un escalofrío me recorriera el brazo. «Eres la única verdad en un reino lleno de mentiras». Los recuerdos de los últimos días se agolparon en mi mente como un torbellino, chocando con la revelación actual. El rastro de Sevilla, aquel lugar pestilente donde la decencia se vendía por un puñado de monedas. Había sido un desvío, eso me habían dicho los guardias.
Una avalancha había bloqueado mi camino habitual a casa, y de alguna manera ese desvío me llevó al mercado de los malditos. Intenté pasar desapercibida, la costurera con la vista clavada en el barro, pero el lamento, la risa cruel de los compradores, todo se filtraba. Aceleré el paso, mis botas finas chapoteando en charcos que no quería identificar. Solo unos metros más y estaría a salvo. Cerraría la puerta de mi pequeña habitación sobre la sastrería de la señora Ana y fingiría que ese lugar nunca había existido. Pero entonces, el rugido, un sonido gutural, profundo, lleno de rabia y un dolor tan primario que me detuvo en seco. No era humano, era algo salvaje, algo ancestral que vibró en mis huesos. Mis pies se movieron por sí solos y contra toda lógica me di la vuelta, empujando a través de la multitud. Los comerciantes gritaban sus ofertas. Los compradores, con rostros indiferentes, regateaban vidas humanas. Nadie me vio. Una costurera pobre, invisible. Y luego lo vi. La multitud se abrió para mostrar una jaula oxidada, montada en un carro de madera, demasiado pequeña para la criatura. Y la criatura, ¡cielos! Un lobo, pero no un lobo cualquiera. Era inmenso, más grande que cualquier animal que hubiera visto jamás. Sus hombros alcanzaban la altura de un hombre, incluso encorvado como estaba. Su pelaje era negro azabache, sucio, con manchas de sangre seca. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, marcas de látigo frescas, cortes profundos, quemaduras que formaban runas crueles en su piel. Pero fueron sus ojos los que me atraparon. Brillaban con un oro imposible, incluso en la tenue luz de la tarde nublada. Y no eran ojos de animal. Había inteligencia, furia, orgullo y una tristeza tan honda, tan insondable, que me robó el aliento. Una pesada cadena de hierro, tan gruesa como mi muñeca, rodeaba su cuello, anclada al suelo de la jaula. Su hocico estaba apretado por un bozal de hierro que le cortaba la piel. La sangre goteaba lentamente, formando un charco oscuro bajo él. Mi estómago se encogió. Damas y caballeros, la voz grasienta de José, el subastador, me sacó de mi trance. Era un hombre gordo con una sonrisa aceitosa y ojos tan muertos como los de un cadáver. Golpeó los barrotes con un palo. El lobo ni se inmutó, solo miraba al frente, como si el hombre no existiera. Este asesino, continuó José, su voz goteando entusiasmo fingido, fue capturado en los montes de Toledo. Hizo falta a 7 hombres para someterlo. 3 no sobrevivieron. La multitud murmuró emocionada. Algunos rieron. Perfecto para la arena, perfecto para las fosas de lucha. Imaginad a esta bestia destrozando a vuestros enemigos. José sonrió. La puja inicial es de 100 monedas de oro. 100 monedas de oro. Era más de lo que ganaría en 5 años. 110, gritó alguien. Un rico mercader. 150, replicó otro. Debí haberme ido. Este no era mi mundo. No tenía oro. Apenas me alcanzaba para el alquiler y la comida. Y sin embargo, el lobo se movió levemente. Giró la cabeza y de repente sus ojos se encontraron con los míos. El mundo a mi alrededor se difuminó. En ese momento lo vi todo. El orgullo de un rey quebrado y humillado. La soledad de un alma que había perdido toda esperanza. Y me vi a mí misma, atrapada, sola, esperando que alguien, cualquiera, me viera como algo más que una herramienta, un objeto, una mercancía. ¿Ni os ha pasado alguna vez sentir una conexión tan profunda con algo o alguien que rompe toda lógica y razón? Mi mano fue a mi bolsillo. La pequeña bolsa de cuero se sentía pesada.
Era todo lo que poseía, mis ahorros de años, cada céntimo de cobre, cada pieza de plata, guardado para comprar mi libertad. Una pequeña casita en la Sierra Norte, lejos de la ciudad, de sus calles sucias y sus ojos avariciosos. Un lugar donde finalmente sería dueña de mí misma. 200, bramó el mercader. 250, contrarrestó su rival. El lobo no apartó la mirada de mí. Era como si me mirara el alma, preguntándome, ¿vas a mirar hacia otro lado como todos los demás? Mis dedos se apretaron alrededor de la bolsa. No pude apartar la mirada. 300. Mi voz fue un susurro, pero en el repentino silencio que siguió, todos la oyeron. Todas las cabezas se giraron hacia mí. José parpadeó. El mercader soltó una carcajada. La ratoncita acaba de pujar, se burló. Muestra tu oro, muchacha, o desaparece. El rubor me subió a la cara, pero me obligué a mantenerme erguida. Con manos temblorosas, levanté mi bolsa y derramé su contenido en la palma de mi mano. Monedas de oro. No muchas, pero suficientes. Suficientes para representar los últimos 10 años de mi vida. José se acercó, sus ojos entrecerrados. Agarró una moneda, la mordió, la probó. Luego asintió lentamente. 300 de la señorita, anunció con una sonrisa de sorpresa. ¿Más pujas? El mercader me miró fijamente. Luego se encogió de hombros. No por un chucho destrozado, que se lo quede. Los otros postores murmuraron en señal de acuerdo, perdiendo el interés. ¡Vendido! José golpeó la jaula con su palo. A la dama de gris. Me quedé allí, mi bolso vacío todavía en la mano, incapaz de creer lo que acababa de hacer. ¿Qué había hecho? Este me hizo una seña. Venga, venga, pequeña, tu bestia te espera. Con piernas inestables, me acerqué a la jaula. El lobo no me había quitado los ojos de encima en todo este tiempo. De cerca, era aún más imponente y aterrador. Sus dientes, visibles incluso detrás del bozal, eran largos como dagas. Sus garras rasparon el suelo de metal cuando se movió ligeramente. Aquí, José me entregó una pesada llave. Esta es para el candado de la jaula. Y aquí, una segunda llave, más pequeña, para la cadena. Yo dejaría el bozal puesto si fuera tú, o te arrancará la cabeza. Se rió como si fuera una broma. ¿Quieres ayuda para el transporte?, preguntó. Por 10 monedas de plata, te enviaré un hombre. Negué con la cabeza. No me quedaba plata, no me quedaba nada. Tú decides. Se encogió de hombros y se giró hacia la siguiente jaula. Me quedé sola ante el lobo. La multitud ya se había dispersado, buscando el siguiente entretenimiento cruel. Lentamente, muy lentamente, me arrodillé ante la jaula. El lobo gruñó, un profundo y advertidor gruñido que hizo vibrar mis costillas. Lo sé, susurré. Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Extendí mi mano, no para tocarlo, sino para mostrarle que estaba vacía. Sin armas, sin látigo. Te prometo, mi voz se quebró, que no te haré daño. Solo quiero ayudarte. Por favor, confía en mí. Me miró fijamente, tanto tiempo que pensé que me ignoraría. Luego, casi imperceptiblemente, inclinó la cabeza. Apenas 1 centímetro, pero fue suficiente. Con manos temblorosas, metí la llave en la cerradura de la jaula. Nunca olvidaré el viaje a casa. Ya anochecía cuando arrastré el pesado carro con la jaula por las calles. Me quemaban los brazos, me dolían los hombros, y tuve que parar varias veces para recuperar el aliento. El lobo era pesado, no solo su peso, sino la carga de su mera presencia. Por donde pasábamos, la gente se detenía. Los niños se escondían detrás de sus madres.
Los hombres se llevaban la mano a los cuchillos. Una anciana escupió delante de mí y murmuró algo sobre demonios y brujería. ¡Eso es un monstruo!, gritó un mercader, cerrando de golpe el escaparate de su tienda. ¿Por qué traes una cosa así a nuestra ciudad? Ignoré a todos. Me concentré solo en poner un pie delante del otro. Mi habitación estaba en el último piso de un edificio estrecho y destartalado en el barrio de Los Artesanos, en Toledo. No había ascensor, solo una escalera empinada y estrecha. Imposible subir el carro. Miré la jaula. El lobo me devolvió la mirada. Tengo que dejarte salir, dije en voz baja. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Pero si huyes, si me matas, entonces todo fue en vano. No hizo ningún sonido. Sus ojos dorados no revelaron nada. Mis manos temblaron tanto que dejé caer la llave 2 veces antes de conseguir meterla en la cerradura. El metal hizo un clic. La puerta se abrió. El lobo no se movió. «Ven», susurré, retrocediendo lentamente. Le hice un gesto hacia la entrada del edificio, a pocos metros. «Por favor». Por un momento eterno, no pasó nada. Luego, lentamente, casi con cautela, se movió. Era tan grande que tuvo que agacharse para salir de la jaula. Cuando estuvo completamente fuera, me quedé sin aliento. Era gigantesco. Sus hombros me llegaban al pecho. Cada músculo bajo su pelaje rasgado era definido, poderoso, mortal. La cadena alrededor de su cuello tintineó al enderezarse, y vi cómo se tambaleaba bajo su peso. ¿Cuánto tiempo la había llevado? Miró hacia la calle. Podría haber huido con sus largas patas. Se habría ido en segundos, y nadie podría haberlo detenido. Pero no huyó. En cambio, se giró hacia mí, y de nuevo, nuestros ojos se encontraron. En sus ojos había una pregunta, un desafío. «Por las escaleras», dije, señalando la entrada. «Mi apartamento. No es mucho, pero es seguro». Se puso en marcha, no rápido, no agresivo. Cojeaba, arrastrando su pata trasera izquierda, y vi sangre fresca filtrándose por su pelaje. Cada paso parecía doloroso, pero no hizo ningún sonido. Orgullo, pensé. Incluso destrozado, se negaba a mostrar cuánto sufría. La escalera era estrecha, y tuvo que tumbarse casi plano para subirla. Yo iba delante de él, encendiendo una vela para iluminar el camino. En cada crujido de los viejos escalones de madera contenía la respiración, esperando que se volviera contra mí. Pero solo me siguió paso a paso hasta que finalmente llegamos a mi puerta. Mi habitación era diminuta. Una cama estrecha, una mesa desvencijada, una chimenea que producía más humo que calor, una ventana por la que silbaba el aire frío de la noche. Apenas era lo suficientemente grande para mí, y ahora la compartía con una criatura del tamaño de medio caballo. «Bienvenido», murmuré, deseando tener algo mejor que ofrecer. Entró. Sus ojos vagaron por la habitación, inspeccionando cada rincón, cada posible amenaza. Luego se dejó caer al suelo con un pesado suspiro. La cadena repiqueteó ruidosamente sobre las tablas de madera. Cerré la puerta detrás de nosotros y me apoyé en ella. Todo mi cuerpo temblaba. Adrenalina, agotamiento, miedo puro. ¿Qué había hecho? Había gastado todos mis ahorros en un lobo que podía matarme con un solo mordisco. Lo había traído a mi casa, al único lugar donde me sentía segura. El lobo me observó, esperando. «El bozal», dije en voz baja. «Tengo que quitártelo». «No, no puedes respirar bien». Gruñó, esta vez más fuerte, más amenazante. «Lo sé», levanté las manos. «Sé que odias que la gente se acerque demasiado, pero por favor, déjame ayudarte». Me acerqué lentamente, pulgada a pulgada. Mi corazón se aceleró.
Las palmas de mis manos estaban sudorosas. Podía morder en cualquier momento. Bozal o no, sus garras eran más que suficientes para destrozarme. Pero no lo hizo. Cuando me arrodillé ante él, pude oír su respiración, rápida, superficial, dolorosa. El metal del bozal había labrado profundos surcos en su hocico. Pus y sangre estaban incrustados en las heridas. Lo siento mucho, susurré, luchando contra las lágrimas que me ardían en los ojos. Alcancé la hebilla en la parte posterior de su cabeza. Mis dedos tocaron su pelaje. Era áspero y enmarañado, pero debajo sentí calor. Vida. Se congeló. Cada músculo de su cuerpo se tensó. No te haré daño, repetí suavemente una y otra vez, como una oración. No te haré daño. Lo prometo. La hebilla estaba vieja y oxidada. Tuve que tirar, rascar, luchar. El lobo tembló bajo mis manos, y no sabía si era por dolor o por rabia contenida. De repente, la hebilla cedió. El bozal cayó con un estrépito metálico al suelo. Por un instante, no pasó nada. El lobo se quedó allí sentado, su hocico finalmente libre, sus dientes al descubierto. Podría haberme matado, podría haberme arrancado la garganta antes de que pudiera siquiera gritar. En cambio, bajó la cabeza. Su lengua salió, lamiendo los puntos doloridos de su hocico. Luego hizo un sonido, no un gruñido, sino otra cosa, un gemido, suave, breve, pero estuvo allí. Alivio, gratitud. Me tragué el nudo en la garganta. Agua, carraspeé. Necesitas agua. Me levanté con las piernas débiles y fui a buscar la única jarra que poseía. La llené del cubo junto a la ventana. El agua estaba vieja y sabía a metal, pero era todo lo que tenía. Puse la jarra delante de él. Dudó, sus ojos fijos en mí con sospecha, como si esperara una trampa. Pero luego bajó la cabeza y bebió y bebió y bebió. La jarra se vació en segundos. La rellené 2 veces más antes de que finalmente se detuviera. Cuando terminó, levantó la cabeza y me miró. Y esta vez, por primera vez, no había odio en sus ojos, solo confusión, como si no pudiera entender por qué estaba haciendo esto. Apenas lo entendía yo misma. La cadena, dije en voz baja. También te quitaré la cadena, pero no esta noche. Esta noche estoy demasiado cansada y tú estás demasiado herido. Mañana lo haremos, ¿de acuerdo? No respondió. Por supuesto que no, pero asintió. Juro que asintió. Me arrastré hasta mi cama y me desplomé sobre ella, todavía completamente vestida. Cada hueso de mi cuerpo me dolía. Mi mente me gritaba que estaba loca, que dormía junto a un monstruo. Pero cuando cerré los ojos lo oí moverse. El tintineo de la cadena. Pesadas patas en el suelo. No me atreví a mirar. Y entonces lo sentí. Peso, calor. Se había acostado al lado de mi cama, no sobre ella, sino justo al lado, como si me protegiera. Abrí los ojos una rendija y lo vi a la débil luz de la luna que se filtraba por la ventana. Su cuerpo masivo estaba acurrucado, su hocico descansando sobre sus patas, y sus ojos, esos imposibles ojos dorados, estaban fijos en la puerta, atentos, listos. Me quedé dormida con una sonrisa en los labios. Los primeros días fueron extraños. Me desperté a la mañana siguiente con las extremidades rígidas y un dolor de cabeza sordo. Por un momento confuso me pregunté por qué mi habitación estaba tan fría. Luego lo vi. El lobo, todavía acurrucado junto a mi cama, su flanco subiendo y bajando al ritmo de su respiración. Así que no había sido un sueño. Realmente había gastado todo mi oro en un monstruo. Con cuidado, saqué las piernas de la cama.
El lobo levantó inmediatamente la cabeza, sus ojos fijos en mí con agudeza. Me quedé inmóvil, las manos aún sobre el colchón. «Buenos días», susurré. No respondió, claro, pero gruñó suavemente, un sonido a medio camino entre una advertencia y un reconocimiento. Me puse de pie y me estiré, cada músculo protestando. Luego fui a la chimenea y me arrodillé ante ella. Las cenizas de anoche estaban frías desde hacía mucho. No me quedaba leña, no tenía dinero para comprar más, no tenía dinero en absoluto. La realidad me golpeó como una bofetada. ¿Qué se suponía que iba a hacer? No podía volver a la sastrería. La señora Ana nunca creería que había gastado mis ahorros en un lobo. Me declararía loca y me echaría a la calle. Y el lobo necesitaba comida, medicinas, cuidados. Lo miré. Él seguía observándome, la cabeza ligeramente inclinada como si leyera mis pensamientos. Encontraré una manera, dije, más para mí misma que para él. Siempre encuentro una manera. Primero, tenía que atender sus heridas. Reuní lo poco que tenía. Un trapo viejo, un poco de agua, una pequeña botella de alcohol de hierbas barato que había estado guardando para beber. «Tengo que limpiar tus heridas», le expliqué mientras me acercaba lentamente. «Te dolerá, pero si no lo hago, se infectarán». Gruñó, por supuesto que lo hizo, pero no mordió cuando me arrodillé a su lado. No se apartó cuando presioné con cuidado el trapo sobre uno de los profundos cortes de su flanco. Todo su cuerpo se tensó y un suave quejido escapó de su garganta, pero se quedó quieto. «Valiente», murmuré, «eres tan valiente». Trabajé despacio, metódicamente. Cada herida fue limpiada lo mejor que pude. El agua de la jarra se volvió rosa, luego roja. Cuando llegué a la marca de la quemadura en su hombro, una runa cruel que no pude identificar, su cuerpo se tensó tanto que pensé que podría romperse. «Casi termino», susurré. «Solo un poco más». Y luego, cuando estaba a punto de retirar el trapo, sucedió. Su hocico se movió lentamente, con cuidado. Me tocó la mano con la nariz. Solo un toque fugaz, apenas más que un aliento. Mi corazón dio un vuelco. Miré a sus ojos y lo que vi allí me hizo llorar. No ira, no desconfianza, sino confianza. Él confiaba en mí. «Gracias», susurré, aunque no sabía si me entendía. «Gracias por darme una oportunidad». A partir de ese momento, algo cambió entre nosotros. Me siguió a todas partes. Cuando bajaba al patio, esperaba en lo alto de la escalera. Cuando intentaba salir de la habitación para buscar trabajo, bloqueaba la puerta hasta que me daba por vencida y regresaba. Era como si hubiera decidido que yo le pertenecía. Y honestamente, no me importaba. Pero la realidad no podía ignorarse. Al tercer día no me quedaba nada para comer. Mi estómago gruñó ruidosamente y tuve que sentarme porque me sentía mareada. El lobo lo notó, por supuesto. Se puso de pie, cogió hasta la puerta y la arañó. «No», dije débilmente, «no puedes salir. La gente te matarían». Arañó con más insistencia. «Por favor». Traté de que mi voz sonara firme, pero se quebró. «Quédate aquí. Es más seguro». Se volvió hacia mí y la expresión en sus dos ojos era de reproche, como si dijera, «¿Te estás sacrificando por mí y crees que no me doy cuenta?» Tragué con dificultad. «Encontraré comida mañana, lo prometo». Pero era una mentira y ambos lo sabíamos. Cayó la noche. Me envolví en mi delgada manta y traté de dormir, pero el hambre me roía. Mis pensamientos daban vueltas. Quizás podría pedir un adelanto a la señora Ana. Quizás podría vender algo. ¿Pero qué? No poseía nada de valor. De repente sentí algo cálido contra mi espalda. El lobo. Se había subido a la cama por primera vez y había presionado su masivo cuerpo contra el mío.
Su calor penetró la delgada manta, penetró mis huesos. Oí el profundo ronroneo en su pecho. No un gruñido, sino un ronroneo, profundo y relajante. Me giré con cuidado. Su cabeza estaba sobre mi almohada. Sus ojos dorados estaban medio cerrados. Cuando me miró, me lamió la mano una vez y lo entendí. Me estaba calentando. Estaba tratando de consolarme. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas. Enterré mi rostro en su pelaje y por primera vez en días no lloré de desesperación, sino de alivio, de gratitud. No estaba sola. A la mañana siguiente, encontré una rata muerta delante de mi puerta. La miré confundida hasta que entendí. El lobo había salido durante la noche. ¿Cómo no lo sabía y había cazado para mí? Mi estómago se rebeló ante la idea, pero luego lo miré. Estaba sentado allí, orgulloso, expectante, como un perro que le trae un regalo a su amo. Gracias, susurré, forzándome a sonreír, pero creo que encontraré otra cosa. Vendí mi manta a un viejo mercader por unas pocas monedas de cobre. Con ello, compré pan y algo de carne. No mucho, pero suficiente para los dos. Cuando llegué a casa, lo dividí equitativamente. Devoró su porción en segundos, luego empujó su plato hacia mí. No, dije con firmeza. Eso es tuyo. Volvió a empujarlo. Discutimos así durante 5 minutos hasta que finalmente me di por vencida y tomé un pequeño bocado. Solo entonces volvió a comer. Era absurdo, era maravilloso. Pasó una semana, luego 2. Los días se fusionaron en una rutina. Cada mañana limpiaba sus heridas, que lentamente pero constantemente se curaban. Cada tarde compartíamos nuestra escasa comida. Por la noche dormía en mi cama, su cuerpo como una pared cálida entre yo y el frío mundo exterior. Le di un nombre, Sombra, porque su pelaje era tan negro como la oscuridad, y porque había venido de una oscuridad que ni siquiera podía imaginar. Pareció gustarle el nombre. Siempre que lo llamaba, levantaba la cabeza y sus ojos brillaban. Le hablaba de todo, de mi infancia en un orfanato, de los años de trabajo duro en la sastrería, de mis sueños de un pequeño jardín donde pudiera cultivar hierbas. Siempre escuchaba. A veces apoyaba la cabeza en mis rodillas y yo le acariciaba el pelaje hasta que mis dedos se adormecían. Una noche, cuando la luna estaba llena y brillante a través de mi ventana, finalmente le quité la cadena. Es hora, dije en voz baja. Eres libre, Sombra. Puedes irte si quieres. Abrí el candado. La pesada cadena cayó al suelo con un fuerte estruendo que resonó en la noche. Silencio. El lobo se puso de pie. Se sacudió y vi el alivio recorrer su cuerpo. Su cuello estaba irritado donde la cadena había rozado, pero se curaría. Fue a la puerta. Mi corazón se encogió. Por supuesto. ¿Por qué se quedaría? Era salvaje. No pertenecía aquí, encerrado en una pequeña habitación con una chica sin un céntimo. Pero luego se dio la vuelta. Regresó y se acostó frente a la puerta, no detrás de ella. Bloqueaba la salida, no para escapar, sino para protegerme. ¡Tonto!, susurré, secándome las lágrimas. Tonto, maravilloso y loco. Esto ocurrió en la tercera semana. Acababa de regresar de un día infructuoso en el mercado. Nadie quería contratar a una costurera que guardaba un lobo en casa. El rumor se había extendido rápidamente y sentía cómo el ambiente cambiaba. Sombra estaba nervioso. Se paseaba por la habitación con las orejas pegadas al cráneo. Gruñía suavemente, mirando la puerta una y otra vez. ¿Qué pasa?, le pregunté, colocando mi mano sobre su cabeza. ¿Qué hueles?
No hizo ningún sonido, pero sus ojos lo dijeron todo. Peligro. Eché el cerrojo a la puerta, empujé la mesa delante de ella. No era mucho, pero era algo. Cayó la noche. No encendí una vela. Nos sentamos en la oscuridad. El lobo y yo, esperando. Y entonces lo oí. Pasos, botas pesadas en los escalones de madera de la escalera. Varios hombres, a juzgar por su pisada. Mi corazón retumbaba en mis oídos. Un golpe fuerte en la puerta me hizo sobresaltar. ¡Abrid la puerta, chica! Una voz áspera. La reconocí. José, el subastador del mercado. Sabemos que estáis ahí dentro. Me pegué a la pared. Sombra se colocó delante de mí, sus labios retraídos para mostrar los dientes. Solo queremos al lobo, continuó la voz. Cometimos un error al vendéroslo. Nuestro cliente ofrece 1000 monedas de oro por él. Entrégalo y te pagaremos. Digamos, 100 como compensación. 100 monedas de oro. Eso era más de lo que vería en toda mi vida. Pero miré a Sombra, a su postura orgullosa, a las cicatrices que se curaban lentamente, a los ojos que me miraban con algo que solo podía describir como esperanza. «¡No!», grité. «Me pertenece a mí. ¡Idos!». Un momento de silencio, luego una carcajada profunda. «Así que así va a ser». El estruendo cuando derribaron la puerta fue ensordecedor. La mesa se hizo añicos, la madera voló por el aire. 3 hombres irrumpieron. José, un matón enorme con la cara marcada por cicatrices, y un hombre flaco con ojos fríos y una red en la mano. «¡Ahí está la bestia!», bramó el matón. «¡Atrápenlo!». Sombra se lanzó sobre ellos. Nunca lo había visto luchar. Nunca había sabido de lo que era capaz. Ahora sabía que era un torbellino de dientes y garras. Su gruñido llenó la habitación tan fuerte que me dolían los oídos. El matón intentó golpearlo con un garrote, pero Sombra fue más rápido. Sus dientes se cerraron alrededor del brazo del hombre, y el grito que siguió me perseguiría para siempre. Pero eran demasiados. El hombre flaco lanzó la red, y ésta se enredó en las patas traseras de Sombra. Tropezó. Cayó. «¡No!», grité y corrí hacia adelante. Sin pensarlo, me lancé sobre José. Mis uñas arañaron su cara. Me golpeó fuerte. Mi cabeza se estrelló contra la pared y las estrellas explotaron ante mis ojos. Saboreé la sangre. «Estúpida chica», silbó, agarrándome por el pelo. «Deberías haber aceptado la oferta». Levantó la mano de nuevo. Vi el puño acercarse, demasiado lento para esquivar. Y entonces, Carlos. Había estado en la oscuridad de esa jaula, sintiendo el dolor punzante de las heridas y la humillación del bozal y la cadena. Había sido reducido a una bestia, pero mi mente de rey nunca olvidó. Cada día con María, cada caricia, cada palabra suave, había sido un bálsamo. Sentía su angustia, su hambre, su desesperación, y me carcomía. El día de la rata. Tuve que salir, ella necesitaba comer. La había salvado, me había visto, y yo la protegería. Pero esta noche, el olor a miedo, a intrusión, a los mismos hombres que me habían cazado. La furia antigua hirvió en mi interior, y cuando la mano de José se alzó para golpearla, algo se rompió dentro de mí. Una barrera mágica, una prisión de dolor y humillación que se había adherido a mi piel como una segunda maldición. Sentí la energía surgir, el calor que quemaba mi piel, la luz dorada que estallaba de mi cuerpo, rasgando la red como si fuera papel. No era solo la furia lo que me movía, era la conexión con María, la lealtad que ella había despertado en la parte más profunda de mi ser, y la promesa silenciosa que le había hecho, de protegerla. Sentí mis huesos reorganizarse,
la forma del lobo desvanecerse en un torbellino de luz para revelar mi verdadera forma. El dolor era inmenso, pero la rabia era aún mayor. Tocaron lo que era mío. La hicieron sangrar. Las siguientes horas fueron un borrón. Carlos no me dejaba sola. Encontró ropa en algún lugar, no pregunté dónde, y luego me guió fuera de mi habitación destruida. La ciudad estaba oscura y quieta, pero sentí ojos sobre nosotros, ventanas abriéndose y cerrándose de nuevo. Fuimos a las puertas de la ciudad. Allí ya esperaban hombres, soldados con colores reales que habían aparecido como de la nada, como si Carlos solo tuviera que chasquear los dedos. «Mi rey», cayeron de rodillas. «Vivís». «Vivo». La voz de Carlos era firme. «Gracias a esta mujer, será tratada con respeto. ¿Está claro?» «Sí, mi rey». Trajeron un caballo. Carlos me subió a él como si no pesara nada. Luego se subió detrás de mí. Sus brazos me rodearon, fuertes y cálidos. «Agárrate», murmuró en mi oído. Y luego cabalgamos por la noche, a través de bosques y campos. La luna iluminaba nuestro camino, y detrás de nosotros seguían los soldados, una oscura ola de acero y lealtad. Al amanecer llegamos al Alcázar de Segovia. Era gigantesco, torres que se clavaban en el cielo, muros lo suficientemente gruesos como para resistir ejércitos, puertas de hierro puro que se abrieron ante nosotros como si solo hubieran estado esperándolo a él. Entramos. Por todas partes los sirvientes saltaban, sus rostros una mezcla de conmoción y alegría. ¡El rey! ¡El rey ha regresado! Carlos desmontó y me bajó. Mis rodillas estaban débiles y me tambaleé, pero él me mantuvo firme. «Bienvenida», dijo en voz baja, «a tu nuevo hogar». «¿Mi hogar?». ¿Me miraba así el lobo o el rey? «No creerás que te voy a dejar marchar, ¿verdad?». Su sonrisa era torcida. «Diste tus monedas de cobre por mí. A cambio yo te doy un reino, pero solo soy una costurera». «No», sacudió la cabeza. «Eres la mujer que salvó a un rey. Eres mi protectora, mi salvadora». Y si quieres, vaciló. Por primera vez vi incertidumbre en sus ojos. «Mi reina». El mundo pareció detenerse. «Sé que es demasiado pronto», continuó rápidamente. «No espero una respuesta, no espero nada en absoluto, pero quiero que te quedes aquí, segura, protegida. Y con el tiempo, quizás podamos ver qué será de nosotros». Lo miré, a este hombre que había sido un lobo, a este rey que había dormido en mi suelo, a este orgulloso guerrero que me ofrecía su corazón con manos temblorosas. «Me quedaré», susurré, «pero no por el castillo, no por la corona». «Entonces, ¿por qué?». Sonreí por primera vez en días. Una sonrisa de verdad. «Porque sigue siendo el mismo, lobo o rey. Sigue siendo mi sombra». Sus ojos brillaron, y luego, suavemente, con cuidado, como si pudiera romperme, inclinó la cabeza y tocó mi frente con la suya. «Entonces te pertenezco», susurró, «hoy y para siempre». Los traidores fueron encontrados. Sus cabezas pronto adornaron los muros de la ciudad, un cruel recordatorio de lo que sucede cuando desafías a un rey. Pero Carlos no solo era cruel, también era justo. Los inocentes fueron perdonados, los corruptos castigados, y yo me convertí en su constante compañera, su consejera, su amiga. Pasaron meses antes de que nuestro afecto creciera de amistad a algo más profundo, algo más cercano a lo que la gente llama amor. No estoy segura de cómo sucedió, si fue en una tarde cuando leía historias de reyes y héroes y él escuchaba atentamente con la cabeza apoyada en mis rodillas, o si fue cuando, sin querer, nuestras manos se tocaron al pasarle un mapa.
Fue lento, complicado, un laberinto de miedos y esperanzas entrelazados. Había días en que dudaba de todo, de él, de mí misma, de si estaba preparada para este nuevo mundo, o si la simple María echaba de menos su pequeña cama y el anonimato. Pero siempre, de alguna forma, la confianza que habíamos forjado en esa habitación destrozada nos traía de vuelta. Un año después, en el aniversario del día en que lo compré en el rastro, volvió a arrodillarse ante mí. Esta vez, sostenía un anillo en la mano, una sencilla alianza de oro con una piedra negra. Para la mujer, dijo, que lo dio todo. ¿Serás mi reina? Sí, le dije. El compromiso, los preparativos, no fue la boda que esperaba, ni la que cualquier otra esperaba de una reina. No recuerdo los detalles exactos. ¿Hubo flores? ¿Música? Honestamente, los grandes discursos y los fastuosos banquetes se borran en mi memoria. Lo que sí recuerdo, con una nitidez abrumadora, fue el momento en que sus ojos buscaron los míos bajo el cielo abierto, rodeados solo por unos pocos amigos leales y el murmullo del viento. Cuando me besó, juro que oí un aullido de lobo a la luz de la luna, no lejano sino profundo, resonando en mi propia alma. ¿Y hoy qué? Han pasado años. A veces, en las noches frías de invierno, Carlos aún se transforma. La maldición no está completamente rota, solo debilitada. ¿Sigo teniendo miedo? Sí, de vez en cuando. La vista de un lobo masivo durmiendo al pie de mi cama, aunque sé que es él, puede ser abrumadora. Pero no me importa, porque cuando es un lobo, sigue durmiendo junto a mi cama, sigue protegiéndome, sigue amándome, y yo lo amo en cada una de sus formas. Porque aprendí que lo que nos une no reside en títulos reales ni en coronas brillantes. Reside en los pequeños momentos, en la confianza forjada en la oscuridad, en el sacrificio mutuo, en ser capaces de ver lo que otros ignoran. Compré un lobo encadenado para salvarlo, o eso creí. Pero al final, creo que fue él quien me salvó a mí. Quizás eso es el amor, ¿no? No un destino, sino un rescate mutuo y constante.